Muy bien, gracias, licenciada. ¿Usted qué tal? Eh, pues no sé, si como que me está empezando la... no está por ahí la gripe, ustedes aquí en mi pueblo está dando feo. Pero bueno, ya perdí el tiempo. Quiero, bueno, el examen todavía parece que no está confirmado para el 14 de agosto. O ayer recibí un WhatsApp que todavía se tiene que confirmar porque todavía la plataforma está en ese proceso de construcción. Entonces todavía no tenemos seguridad de cómo va. Ay, Emilio, bájale, póngale mute porque se oye. Perdón, licenciada. Bueno, jóvenes, fíjense que tengo esta otra presentación del tema que ya vimos. No voy a redundar en cosas que hemos revisado. Entonces voy a ir un poco rápido solo para un par de puntitos de aquí que son de interés y vamos a entrar al tema de estrategias de crecimiento, que es el capítulo 1 del libro de Máximo Lidivaxi. Eh, Ahí está. Entonces, el libro de Historia Mínima de la Población Mundial, en el capítulo 1, es que empieza hablando del espacio y las estrategias de crecimiento demográfico para mostrar o para explicar a qué se ha debido esta, o cómo, por qué o cómo se puede explicar la manera en que ha crecido la población a lo largo de la historia. De eso vamos a empezar a hablar hoy. En este caso, vemos en esta gráfica más o menos una fecha aproximada y cuánto era la población en ese tiempo, ¿verdad? Eso ya les había mostrado una tablita, solo que aquí hay como datos un poquito con más detalle, ¿sí? Del año 1 antes de Cristo, que ya les había mencionado este dato, del año 1000 después de Cristo, vean ustedes, había crecido 1.000.000. Al año 1500 después de Cristo, 461 millones. Y al año 1800, 900. Ustedes pueden ver ahí los saltos que ha experimentado la población. Las etapas de la historia de la población mundial, lo que también habíamos visto sobre la teoría de la transición demográfica, el régimen demográfico antiguo, que era de crecimiento lento, que es de los orígenes de la humanidad a 1750, o sea, hasta el momento de la revolución industrial. La transición demográfica en Europa, que está en 2 siglos, desde 1750 hasta 1950, y la explosión demográfica del tercer mundo, que está ocurriendo hasta nuestros días y desde 1950. Estos son como elementos que se pueden observar del régimen demográfico antiguo, de un crecimiento lento durante, como un régimen demográfico natural o primitivo. Lo que predominó en esta etapa es la falta de control sobre la vida y la muerte. No había manera de tratar enfermedades para salvar la vida y evitar la muerte en este caso, y también pues para evitar los embarazos no había ningún mecanismo conocido hasta ese momento. Entonces encontrábamos altas tasas de natalidad y mortalidad, y había una crisis de mortalidad o episodios de mortalidad catastrófica derivados de epidemias, guerras y hambrunas.
Aquí en el periodo del régimen demográfico antiguo encontramos la peste negra que redujo la población europea entre un 20 y 25%, vino seguida de años de hambre que multiplicaron los efectos de la enfermedad. Vean con la pandemia, con lo del COVID, por eso se hablaba de que aparte de ese periodo en el que todos estuvimos encerrados, bueno, que la gente no pudo trabajar, todos cuidándonos de la enfermedad, pero también luego de eso se observó una crisis económica, que es lo que sigue a este periodo. En este caso fue luego de la peste negra, vino seguida de años de hambre. Es el hecho, digamos, que no había ya la cantidad de mano de obra y que durante esa etapa no se produjo lo necesario. Así que, pues, vino seguida de años de hambre que multiplicaron los efectos de la enfermedad. Eso hacía que la gente, pues, no pudiera tener los recursos suficientes en el sentido de sus mecanismos de defensa. Y para el año ya 1400 se estima que Europa perdió el 40% de la población con la que contaba respecto al inicio de la pandemia. Bueno, y el efecto más importante que se destaca de este proceso es de que de las guerras, por ejemplo, el efecto más importante de las guerras no es en realidad el frente, o sea, la batalla en sí, sino lo que viene después, ¿sí? Que es el hambre como un principal regulador demográfico en el régimen natural o primitivo, observado en la primera mitad del siglo XVII. Por ejemplo, se menciona el caso de España, que pasa por este efecto del hambre de 9 millones de habitantes en el año 1590 a 6 millones. Se redujo 3 millones de habitantes. Vemos aquí, bueno, esto lo voy a volver a revisar. En esa época tenía más o menos una esperanza de vida de 25 años, entre 5 y 6 hijos por mujer, una tasa bruta de natalidad de 40 por cada 1000 habitantes y la tasa de mortalidad era igual. Eso hacía que no hubiera crecimiento. Cuando entramos ya a la etapa de la transición demográfica en Europa, que es el cambio de régimen, vemos que se observa el paso de una situación en que las tasas de natalidad y mortalidad son muy altas a una en la que se empieza la reducción de las tasas. O sea, ya habíamos observado con detalle, ¿verdad? Primero lo que cae es la tasa de mortalidad, seguido de la tasa de natalidad. Esto también, ¿cuáles son las características? En primer lugar, mortalidad catastrófica, mortalidad infantil, mortalidad ordinaria. Esta ordinaria estamos hablando de por enfermedades con adultos. Y aquí se supone el inicio de la intervención humana en la regulación demográfica, es decir, encontramos ya aquí avances médicos, ¿verdad? En los que ya se evita, pues, muertes derivados de ciertas enfermedades que pueden ser totalmente prevenibles. Aquí la tasa de mortalidad estaba más o menos en 25 por cada 1000 habitantes, e incluso se redujo hasta 20 por 1000. Y aquí empieza a obtenerse ya un crecimiento cercano al 1% anual, lo que permite que la población se duplique en un plazo más o menos de 70 años. Y la explosión demográfica del tercer mundo se inicia más o menos a mediados del siglo XX, era lo que les comentaba. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el tercer mundo tenía un régimen demográfico tradicional, con fecundidad muy elevada. Pero a partir de los 40 y 50 se inicia un descenso extraordinario de la mortalidad. Pero la fecundidad no se reduce, lo que les decía, se retrasó esa caída y esto hace que el crecimiento demográfico se dispare.
¿Qué es lo que vemos ya entre los 50 y el año 2000? Nuevos acontecimientos demográficos, aparece la epidemia del SIDA. Aunque para nosotros eso no fue algo que nos afectara tanto, o sea, sí, hubieron muchos enfermos de SIDA, digamos, gente que, bueno, yo por lo menos en mi vida no vi un enfermo de SIDA, ¿verdad? Habían algunos que sí comentaban, pero yo no conocí así cercano a nadie que solo habían, como decimos nosotros en Manchatín, solo habían bolas. Cuando alguien se moría y había muerto flaco, que había sido de SIDA, pero que no habían querido decir. Porque obviamente eso tenía un estigma el hecho de que es una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces, como que a nadie le gusta, o hasta la fecha, si alguien tiene SIDA, pues confesarlo, ¿verdad? Entonces, tal vez por lo mismo, pues yo igual no conocía a nadie que muriera de SIDA. Solo habían chismes. Pero en países africanos, entre el 25 y 30% de la población tiene SIDA. Tal vez ya ha disminuido porque se ha tratado de educar, se han regalado preservativos, pero dentro de la misma cultura africana tienen prácticas que fomentan la transmisión de esta enfermedad. Hay países en los que, imagínense ustedes, les pagan a unos hombres para que les quiten la virginidad a las niñas. La otra vez salió la noticia de padres que le pagaban a un hombre sabiendo que tenía SIDA y le iba a transmitir esa enfermedad a las muchachas, a las adolescentes. Pero ellos estaban acostumbrados también a vivir con la enfermedad, ya sabían que, bueno, iban a vivir otros 10, 15 años más, iban a tener hijos con SIDA, y pues ya era parte de la vida de ellos, o es parte de la vida de ellos. Entonces hay países africanos que todavía tienen esta plaga y también que continúa aborrecida por costumbres, ¿verdad? Por cuestiones culturales, tristemente. En el caso nuestro, en algún momento cuando entramos a la morbilidad, ahí incluyo algún dato sobre SIDA y vemos cómo está en la región de América Latina el VIH. Sin embargo, ahora ya se ha considerado una enfermedad crónica parecida a la diabetes, ¿verdad? Ahí tenemos los que han jugado o beben básquetbol. No sé si habrán oído de Magic Johnson. Es que él ya es viejito, digamos, para que ustedes lo hayan visto, pero él fue de las estrellas de la NBA. En algún tiempo hasta jugó en el Dream Team de los que fueron en los 90 a Barcelona, junto con todas las estrellas de la NBA. Y los de España, los jugadores se quejaban que no querían jugar con él. Así han visto. Que no querían porque a veces estaban jugando y póngale que se rozaban con él y él los rozaba su sudor y tenían miedo de que por eso se fueran a contagiar de SIDA. Obviamente por el escaso conocimiento que tenía la mayoría de la gente en esa época, ¿vale? Porque ya sabemos que el SIDA pues solo se transmite es una enfermedad de transmisión sexual o puede ser también por que alguien le transfieran sangre ¿cómo se dice esa palabra? De Intravenosa sería. Y que la sangre vaya contaminada. De eso también hubieron miles de casos desde que surgió el SIDA, de personas que les recibieron transfusiones de sangre de personas enfermas. Y bueno, aquí se parece dentro de esto la reducción de la fecundidad de los países menos desarrollados que ahora se está observando. Uno, por programas de control de natalidad, aquí dicen emancipación, qué fea esta palabra, además la vamos a borrar.
que eso no tiene que ver con emancipación, es con educación. Y el retroceso del analfabetismo, sobre todo en las mujeres. Y bueno, esto también ya lo habíamos visto, qué es lo que se viene en el futuro. El crecimiento se frena casi que por completo, ¿verdad? Y en las próximas décadas la población se espera que continúe creciendo, pero a un ritmo cada vez más lento. Se espera que para el 2070 alcancemos los 9.200 millones de habitantes. Y estas son proyecciones para el futuro. Ahora entonces vamos a iniciar con el otro tema. Que nos va a permitir tener más claridad acerca de las estrategias de crecimiento. Porque al final también es que entre los seres humanos el crecimiento básicamente es lento. Y esto lo vamos a revisar también en comparación con otras especies, ¿sí? Como hemos estado comentando, el crecimiento numérico de la población está sujeto a varias limitaciones y obstáculos, entre las que se cuentan las condiciones biológicas y ambientales. Vimos eso, ¿no? Que un ecosistema rico, digamos, con disponibilidad de agua, con biodiversidad, digamos, en la que habían árboles diversos, frutos diversos, animales, podía sustentar o puede sustentar a una población mayor que si están en el desierto o en ecosistemas resecos donde hay baja precipitación pluvial. Entonces, por eso estamos hablando ahí de que estas condicionantes ambientales han limitado, digamos, el crecimiento, dependiendo en el espacio geográfico que esté una población. Y las condiciones biológicas, pues, que dependen bastante del ser humano, digamos, de la capacidad para reproducirse, también. Entonces, estos condicionamientos biológicos, como les comentaba, están relacionados con las leyes de la mortalidad y la reproductividad, dependiendo, digamos, de una sociedad en la que, miren ustedes, por cuestiones naturales, o sea, biológicas, puede observarse que ciertos grupos de población tienen más fertilidad las mujeres o mayor fecundidad. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres guatemaltecas. Se han salido estudios que muestran la alta fecundidad de las mujeres, aunque estén desnutridas, mal comidas, chiquitas si ustedes quieren, gorditas o flacas. Aquí las mujeres guatemaltecas tienen alta fecundidad, ¿sí? No necesitan mayor cosa. Hay quienes hasta molestan, ustedes, los doctores, molestan a veces en las citas de la gente, y veo esos comentarios, con verla la embaraza. Así que esa es la, digamos, podemos decir, ventaja, desventaja ventaja de las chapinas. Hay condiciones biológicas muy aptas para la reproducción. Por eso ven ustedes que hay velocidad en el crecimiento demográfico de Guatemala. No es así en todos los espacios geográficos. Por ejemplo, hay gente en Europa, Estados Unidos, que están bien alimentadas, están bien comidas y todo, y no quedan embarazadas. Eso tiene que ver con los condicionamientos biológicos. Y el condicionamiento ambiental, lo que les comentaba, es que determinan la intensidad de extinción observadas en la regulación de la rapidez del crecimiento. Porque si no hay medios de vida,
no hay manera de sustentar el crecimiento de la población y eso pues se ve reflejado en la lentitud del crecimiento, que es lo que vemos a los inicios de la historia. Entonces, cada colectividad viviente no es solo en el ser humano, lo mismo ocurre en muchas especies. Cuando vean ustedes, empiezan a invadir los espacios donde ahí viven, qué sé yo, los tigres, por ejemplo, en el caso de los jaguares, no se les está cazando, digamos, porque son una especie prohibida para la caza. Supongamos que se cumple esa normativa. Pero, pues, ellos necesitan aproximadamente 10 kilómetros cuadrados. Solo un tigre, uno, necesita esa cantidad de espacio en la que él tiene área para cazar o para, digamos, crear una familia. Necesita 10 kilómetros cuadrados de bosque, y eso aquí en Guatemala ya cada vez es menos. No hay, y digamos, el ser humano ha invadido estos espacios, y entonces, pues no tiene dónde cazar lo que hayan, según la cadena alimenticia, ¿verdad? Que ellos están casi hasta el final, digamos, pero son carnívoros. De eso es lo único que se pueden alimentar. No pueden, o sea, si ya solo hay ganado, digamos, las vacas, pero no, casi no se oyen de ataques. O si hay milpas, por ejemplo, ahí que pueden cazar, pues no hay especies que sean su alimento, digamos, son muy pocas. Entonces todo eso limita el crecimiento. Hablando de una especie en particular, y lo mismo ocurre para todos, igual que para el ser humano. Entonces, es así como los hombres y los distintos animales que conocemos han desarrollado estrategias vitales de sobrevivencia. Y los biólogos han identificado dos grandes categorías de estrategias vitales para tipo R y tipo K, que son diferentes tipos de animales, y ahorita los vamos a ver. Entonces, en la estrategia tipo R están los animales que los animales que adoptan esta estrategia presentan ciclos amplios con fases de ascensión y disminución rápida, así como ven en este gráfico que está aquí, ¿sí? Disminución y luego expansión. Y todo esto está muy relacionado con las condiciones ambientales en las que ellos sobreviven. Por ejemplo, si hablamos de los zancudos, de los mosquitos y todo, dependen del clima, ¿sí? ¿Cuándo proliferan los zancudos? Cuando empieza el invierno, hay humedad y se mantiene una temperatura alta, con calor y con humedad. Y ahí es donde vemos que está en cualquier lado lleno de zancudos. Es ahí cuando están en esta fase de crecimiento. Y luego, cuando empieza el frío, ya no ven, se mueren. Porque no es ese el clima, digamos, en el que ellos puedan vivir cómodos. Se esconden, se guardan sus huevillos, se mueren y esperan hasta que vuelva a haber calor para volver a salir. Lo mismo ocurre con las ratas, con los gusanos. O sea, cuando es primavera, ustedes, si son solo de ciudad, pues probablemente no están tan familiarizados con ver gusanos en los árboles. Pero digamos, los que hemos crecido en los pueblos, hemos hasta vivido el hecho de que estamos bajo un árbol y nos caen gusanos que están entre las hojas. Proliferan en ciertas épocas del año y se encuentran por montones. Y entonces hay periodos en los que se acelera la reproducción, pero también caen de forma abrupta porque son especies que viven por muy cortos periodos de tiempo. Tienen un equilibrio precario con el ambiente porque pueden sobrevivir solo en ciertas condiciones.
Entonces es en esas condiciones aptas es cuando maximizan las tasas de crecimiento. O sea, una mosca se puede reproducir en un día miles de veces, pueden poner miles de huevecillos, ¿no? Y entonces en verano cuando se desatan las moscas, porque están en esas condiciones. Y entonces vemos ciclos de crecimiento y disminución súbitas y a veces regulares. Entonces, ellos tienen que crecer al máximo porque viven como con esa estrategia como de la lotería, ¿verdad? O sea, para que alguien asegure ganarse un premio en la lotería, tiene que comprar muchos números para ir ampliando las probabilidades de ganar. Así es con estos animales, tienen que tener miles y millones de hijos para asegurar que unos cuantos sobrevivan y continúen en el futuro con la reproducción de su especie. ¿Cómo son este tipo de animales que están ubicados en este tipo de estrategia? Son de pequeñas dimensiones corporales, tienen una corta duración de vida, tienen camadas numerosas, es decir, tienen miles de huevecillos en una sola camada. Hay un intervalo muy corto entre los partos, ¿verdad? Que puede ser de un día o de unas horas. La duración es muy corta de las generaciones, o sea, ellos viven poco. Y las tasas de crecimiento, ¿verdad? Las tasas potenciales son bastante altas, ¿sí? Porque se han tenido que adaptar a las condiciones, o sea, no siempre van a estar las condiciones favorables y aprovechan al máximo su reproducción en esos periodos. Mientras que están los hombres y los animales que se ubican en la estrategia tipo K tienen otras características. Por ejemplo, viven en un equilibrio con el ambiente físico, clima y disponibilidad de alimentos. Es decir, durante todo el año, por ejemplo, cambia el clima para nosotros los seres humanos, pero porque cambia el clima, no nos podemos reproducir por montones en un solo ratito, ¿no? Porque al tener grandes dimensiones, nosotros nos adaptamos, digamos, a estas condiciones cambiantes del clima. Por eso los seres humanos podemos vivir, o sea, hay gente que vive en el desierto, hay gente que vive en el polo, ¿verdad? O sea, solo es cuestión de adaptarse y aprender a vivir y desarrollar estrategias de sobrevivencia en ese tipo de espacios. El ser humano lo puede hacer porque puede estar en equilibrio, digamos, hay puntos extremos en los que obviamente sí, ya se dificulta la vida, pero el ser humano, por lo mismo, puede adaptarse. Así que vive en estrecha relación entre la reproductividad y la mortalidad. O sea, hay una estrecha relación entre este tipo de hechos demográficos, ¿sí? La reproducción y la mortalidad. Hay un crecimiento en sintonía con el ambiente, es decir, crece la población si hay recursos, si hay medios de vida, si hay agua suficiente. Y esto mismo, como ya son animales de mayores dimensiones, los ciclos son lentos, ¿sí? Porque pues para crecer un embarazo, por ejemplo, son 9 meses. Ahora un elefante son 2 años que pasa la elefanta embarazada. Y un ser humano es casi 1 año. Son lentos. Y todavía nace un ser humano y no se vale por sí mismo. Vean ustedes cuánto tiene, en la actualidad vemos todavía que hay hijos de 35 años que dependen de sus padres, o todavía hay unos que de 40 todavía los mantienen los papás, o sea, ahí son cada vez los ciclos de dependencia son más altos, son más, o sea, se extendidos. Lo normal es que a los 12, 13 años ya un niño, digamos, o una persona puede valerse por sí misma. La ley en casi todos los países del mundo obliga a los padres
a mantener a sus hijos hasta los 18 años. Y luego de eso, pues ya es voluntariamente que los padres siguen ayudando a sus hijos. Pero digamos, por mandato legal es a los 18. Y digamos, atendiendo ya a las posibilidades de sobrevivir y de sobrevivencia, una persona desde los 13 años ya puede valerse por sí misma. Entonces, eso, digamos, no es solo en el ser humano, digamos, también hay los animales. Vean ustedes lo mismo con los monos, los elefantes tienen un buen tiempo, digamos, en los que cuidan a sus crías hasta que ya pueden no solo valerse por sí mismos, sino defenderse. Dentro de las características bioreproductivas, encontramos que son de grandes dimensiones corporales. O sea, es cierto que no todos, muchas personas son más chiquitas de ustedes, pero digamos, entre comillas, en comparación con otras especies. Hay una larga duración de la vida. O sea, entre el ser humano tiene la capacidad biológica de vivir hasta los 120 años, ¿verdad? Y hay animales, vemos los elefantes, pueden vivir 70, 80 años. O sea, hablando de los mamíferos, ¿verdad? Ustedes, porque si ya nos ponemos a hablar, hay otros animales, los que viven en el mar, por ejemplo, el tiburón es de 500 años. Varía, ¿no? De acuerdo al tipo, a la especie. Entonces, lo que vemos también es de gestación larga, la inversión parental en tiempo y energía es bastante alta, digamos, en el caso de los seres humanos vemos, ya van 5 años, póngale, tienen un niño de 5 años y ese niño hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que seguirlo criando, mínimo hasta los 13, 14 años, digamos, pero como les mencionaba, hay unos que ya tienen 35, 40 años y todavía les cocinan, los mantienen, les hacen todo. Ya en esas épocas ya son abuelitos en otros, si lo comparan en otras épocas de la historia, ya son abuelitos a los 40, ¿no? Pero es cierto, ahora ustedes, no sé si ustedes caben todavía dentro de esta generación o ya son generación, ¿qué son ustedes? Centennial, o todavía son millennial, que son los que tienen la fama de que siguen siendo, todavía son adolescentes a sus 40 años, 30 años. Bueno, otras características es que son partos individuales. Son raros los casos en los que vemos gemelos o que nacen 3 o 4, ¿no? Los intervalos entre los partos son largos. Generalmente puede pasar 1 o 2 años. Las generaciones pues son de duración larga y obviamente las tasas de crecimiento bajas. O sea, todas estas son las características de los animales que estamos en la estrategia tipo K. Y por lo mismo, o sea, ¿por qué se han desarrollado este tipo de estrategias? Pues para asegurar la sobrevivencia de las crías, ¿verdad? Es que el ser humano, digamos, se da un crecimiento lento, se hace cargo de los niños hasta cierta edad. Esto es, y se invierte, vean ustedes, hay una inversión parental en tiempo y energía de larga data. No pasa como con otras especies, como los caballos, por ejemplo, que los tienen y al ratito ya caminan y comen solos, ¿no? En el ser humano pasan hasta los 2, 3 años y todavía hay que darles de comer. Muy bien. Luego vemos entonces
este momento entre que se dividen y se multiplican. Muchas especies de animales están sometidas a ciclos rápidos y repentinos que modifican su número. Este es en el caso de los animales de la estrategia R, que modifican su número aumentándolo o disminuyéndolo por factores iguales a 100, 1000, 10.000 o más en breves periodos de tiempo, mientras que la especie humana obedece a leyes de variación temporal mucho más lentas que otras especies, como son los roedores o los insectos. Pero se han observado largos ciclos de crecimiento, que en algunos casos ha llevado a la extinción de ciertos grupos o de ciertas especies. Si nosotros todo lo vemos al ser humano, digamos, a lo largo de la historia, han habido grupos, digamos, humanos, grupos de humanos, tribus, que han disminuido, digamos, o que en algunos casos se extinguieron. Por ejemplo, en el caso cuando ocurrió la conquista española, la población de Mesoamérica, es decir, del sur de México y Centroamérica, en este periodo, luego de la conquista, se observó que se redujeron a una fracción de 1 por cada 5. O sea, sobrevivía 1 por cada 5 habitantes, ¿sí? O en algunos casos de 1 por cada 10. Mientras que la población española sí aumentaba el doble en esa época, ¿sí? O sea, no podemos decir, por eso hablamos, yo les mencionaba que el crecimiento ha sido desigual, o sea, no en todas las regiones del mundo había crecimiento, en algunos espacios no había crecimiento, sino decrecimiento, como lo que ocurrió en Mesoamérica durante esa época. Eso tiene que ver porque quienes vinieron, digamos, de España trajeron enfermedades. Digamos, ellos sí podían sobrevivir, les daban una gripe u otras enfermedades y sobrevivían, porque pues ya habían estado expuestos. Pero no es el caso de los americanos. Y entonces, al enfrentarse a enfermedades que traían los españoles, no sobrevivieron. Y vemos entonces en el caso de la población de Gales en Inglaterra también, entre el año 1750 y 1900, se multiplicaban por 6. Mientras que en ese mismo periodo en Francia apenas crecían por 1.5. Entonces, ha habido variación en la velocidad de crecimiento en poblaciones distintas. Puede ser diferente, sí, aunque sean vecinos, porque Gales y Francia pues están cerca, y sin embargo vemos que había una gran diferencia en el ritmo de crecimiento. Lo mismo se menciona aquí, ¿verdad? Que incluso en contextos parecidos, como Francia e Inglaterra. Esta es la médula y núcleo de la demografía. O sea, a eso nos dedicamos los que estudiamos demografía, a medir el crecimiento y analizar los mecanismos y comprender las causas. O sea, ¿por qué crecían diferente los de Francia a los de Inglaterra? O sea, uno crecen a ritmo diferente. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Eso es lo que tenemos que investigar y tratar de explicar. ¿Sí? ¿Comentarios hasta aquí, jóvenes? ¿Algo que quieran agregar o una pregunta, alguna interrogante que les surja? De mi parte, En lo personal no, Por lo menos de mi parte, gracias. De momento Ok. no. Todo claro, licenciada, gracias. Ok, bueno. Entonces, aquí podemos ver, digamos, de forma así básica, un análisis muy simple y meramente contable
en el caso de unos intervalos de tiempo dados en una población P. Esta es población P aquí. En una población P que varía en un número, ¿sí? Por ejemplo, aquí la D es la diferencia, digamos, los cambios en la población que dependen de los nacimientos menos las muertes, ¿sí? Esa es la forma básica. Nacimientos menos muertes. Pero digamos esta D, que depende, digamos, o incide por la tasa de crecimiento, ¿sí? Y la tasa de crecimiento es igual a esta variación, digamos, de población que puede ser lo que se incrementó la población en un año, dividido la población que existía en ese mismo año, ¿sí? Y esto va a ser igual a M, que en este caso, esta M minúscula, lo que representa es la tasa de mortalidad, ¿sí? Y M, digamos que es la mortalidad, es la cantidad, el total de muertes ocurridas a una población, o sea, el total de población en un periodo de tiempo. Entonces aquí la tasa de crecimiento está en función también de la diferencia de las tasas, de la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Entonces, el margen de variación o el cambio entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad puede ser muy amplio, ¿sí? Y todo esto lo hemos visto cómo cambió a lo largo de la historia. Puede estar en valores mínimos, por ejemplo, de una tasa de natalidad de 5, entre un 5 y 10%, ¿sí? Que eso lo vemos posible en la actualidad, comparado con una mortalidad y fecundidad controladas, ¿sí? O entre valores máximos que pueden ser entre 40 y 50%. Lo que sí es fijo, digamos, es que la natalidad y la mortalidad no son independientes. No pueden coexistir valores extremos, es decir, una tasa de natalidad muy baja con una tasa de mortalidad muy alta. O sea, es muy difícil que puedan coexistir estos valores extremos. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Entendió? Licenciado, ¿Sí? perdone, es que viera que se había entrecortado, o tal vez fue mi internet, pero no logré identificar bien lo que significaba M mayúscula y minúscula. Ajá, mire pues, estos son en cantidades, en números brutos, digamos aquí es total de nacimientos y total de muertes. Y aquí es en tasas, ¿sí? Ok. ¿Alguna Bueno, otra muchas gracias. pregunta? Cuéntenme si entendieron. Arriba son números absolutos y aquí son tasas. O sea que la tasa de crecimiento es igual a la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Y esto se puede explicar por la diferencia, o sea, el aumento de la población dividido la población total. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiera preguntar algo más? Muy bien. Sí, Julia. Buenas noches, Licta. Buenas noches. Fíjese, bueno, yo tengo una consulta, perdón el ruido. Tengo una pregunta y es, ¿hacen el trabajo que tenemos que hacer en parejas? Ajá. Bueno, de primero quería consultarle, yo ya me puse de acuerdo con un compañero para que sea mi pareja de trabajo, pero antes de avanzar con con el documento,
queríamos consultar cómo vamos a quedar al final con los municipios, porque como usted nos comentó que no podríamos repetir. Ajá, sí, entonces ustedes ahí, ya saben, el que ya estaba ya con su municipio antes, si fue antes que ustedes, pues él es el que se queda con ese municipio y ustedes tendrían que cambiar o al revés. Esos son arreglos que ustedes tienen que hacer con sus compañeros. Ah, ok. Bueno, sí, Ajá. es que estaba viendo, por ejemplo, en nuestro documento de Drive, nosotros elegimos Ciudad de Guatemala, entonces varios tenían Ciudad de Guatemala. Entonces, nosotros... Bueno, pero sí, o sea, ahí ya tienen que buscarse otros. Ok, y Ligra, según el trabajo que vimos en el documento, vamos a trabajar de 2018 a 2028, ¿verdad? La información. Sí. Es que depende, bueno, eso es para hacer proyecciones. Es para hacer proyecciones, podríamos hacerla del 2023 al 2033. Ok, Ligra, gracias, muy amable. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces nos quedamos en este punto. Viernes vamos a tener clase para avanzar en el contenido y ya luego de esto creo que pasamos a las doctrinas y teorías demográficas. Entonces, jóvenes, pues que tengan buena noche y nos estamos saludando el viernes. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas Buenas noches, licenciada. noches.